la verdad que un laburazo. Y más en el medio, en el contexto de pandemia, lo filmaste durante el 2020, ¿cierto? Sí, sí, ahora verlo todo junto me había pasado que desde el diciembre hasta ahora no lo había vuelto a ver, salvo el sábado que fue lo del estreno. Eh, Y fue como, uff. que te quedás tremendo. Yo fui anotando unas cosas, noté feminismo y ambiente, periodismo y ambiente, es más con lo que veníamos, ¿viste? Cómo hay que derramar un poco de esa perspectiva en todos los rubros que podamos. Y también una de las cosas que pensaba cuando armábamos esta charla, y otra, anoté, por ejemplo, todos somos parte desde lo que consumimos. También era ese el pensamiento. El individualismo y los cambios personales, uno cree o subestima que no afectan, que no mueven la aguja, que no afectan, que los cambios tienen que ser sociales y con fuerza y generales de toda la comunidad, pero también uno de los pensamientos que tenía era que cuando lo individual se transforma en una charla donde hay 50 estudiantes con futuros profesionales de periodismo y otras carreras, esto se está haciendo colectivo, esto no ya excede lo individual y el cambio personal. Y eso también es lo importante, cambiar los hábitos de consumo propios, la basura que nosotros generamos, porque claramente las consecuencias son derramadas en lo colectivo. Tal cual, tal cual, tal cual. Me encanta lo que decís y me pasó algo parecido, porque la verdad es que es la primera vez que hago esto de proyectarlo y a la vez hablar con ustedes, ¿no? Y como tener el público ahí como en el momento. Y como que tomaba dimensión de justamente esto que vos estás diciendo, como del impacto de la comunicación, ¿no? Tomaba dimensión de lo que, del poder de la comunicación, o sea, como que yo muchas veces digo, desde el lugar de periodista, desde el lugar de comunicadora, comunico y digo, y como, bueno, compostar. Entonces yo digo, wow, o sea, hay 50 personas en la sala, ¿no? Mientras tanto enchufo la compu. Digo, hay 50 personas en la sala y digo, estas 50 personas son 50 posibles futuros, si es que ya no hay gente que composta, digo, compostadores, ¿no? O sea, digo, ya después de ver este video, digo, pueden empezar a compostar y eso ya les va a hacer, por ejemplo, reducir un 50% la basura que tiran a un relleno sanitario. Digo, y si lo multiplicamos por la cantidad de personas que empiezan a ver esto, es como la acción directa, ¿no? Un poco yo lo que quería transmitir con el documental era soluciones, era como acciones directas que pueden empezar a partir de hoy al tomar conciencia de la basura, como digamos, como aportar algo positivo, porque sabemos que digamos, el sistema y el planeta, digo, están en un momento de colapso, somos conscientes de eso, y eso obviamente trae mucha tristeza, y según encima la condición social, socioeconómica de cada persona, peor. Entonces, digo, lo bueno es empezar a aportar soluciones, ¿no? Y algo importante también me parecía era como empezar digamos, a darle voz a todos los actores de este circuito, ¿no? Por eso también era la idea de a quién yo también le doy la voz, de quién hablan especialistas, ambientalistas, cartoneros, cartoneras, personas enfermas por los basurales, que eso es algo que no se suele ver, y en realidad yo inicié la investigación con ese capítulo, o sea, mi investigación iba a ser ese capítulo que era González Catán, yo vivo en Ituzaingó, entonces estoy cerca, y entonces ese era mi capítulo. Y después cuando dije, esto es mucho más grande, ¿no? Entonces empezar a como mostrar que esto era mucho más grande. Bueno, como ustedes vienen del periodismo y me gustaría también escuchar a la gente que viene de las carreras de ambientales, hay dos cosas que les quería decir. Y es que lo primero, que no sé si se acuerdan de la intro, que yo levanto como un papel del suelo y se escucha una voz en off, yo ahí hice como una especie digamos, ¿cómo le puedo decir? Cuando alguien de homenaje a cuando Rodolfo Walsh, en Operación Masacre, recibe un papelito en el bar y dice, hay un fusilado que vive, ¿no? Y como que ese papelito le despierta toda la investigación. Como que yo lo que quería simular era como si ese papel lo hubiera escrito la Pachamama, ¿no?
Y cuando yo levanto el papel y digo, y la Pachamama dice, si yo sufro, ustedes sufren, pero si yo sano, ustedes sanan, fue como, bueno, listo, como está ese mensaje y a partir de ahí arrancar la investigación. También una cosa que me pasó fue que entremezclé lenguajes, o sea, hay lenguajes tradicionales del periodismo, como con entrevistas tradicionales periodísticas, pero después también tenemos como toda la parte del videojuego, la parte de animaciones, esta parte como más del imaginario, de que habla la Pachamama, y la música, esto era lo último que quería decir, y después me gustaría abrir a preguntas y charlar a partir de lo que ustedes quieran hablar, que la música está hecha con basura. Y que la música es como ta, 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 y eso era algo que yo quería también, como pensé siempre en un público joven, onda, en un público que se cope, que quiera cambiar y como apostar a eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso también la música tiene esa onda, como onda, viste, que te dan ganas de mover las piernas, no sé, como de accionar. Sí, totalmente. Ya que abrimos, vamos a dar inicio a la interacción. Ya el documental es un documental interactivo, pero también no quería dejar pasar la oportunidad de aprovechar a que está nuestro compañero de Ingeniería en Materiales, Leonardo Arnacil, que yo al principio no sé si llegaron a escucharlo todos, pero lo presentaba como un compañero de la universidad que me senté a hablar y me explicó cómo estaba compuesto un vaso de plástico y una mesa de madera, de cuáles son los procesos o cuál es el proceso de descomposición, cómo se arma, cómo se piensa y cómo se puede pensar, o otra, por ejemplo, otra mesa mejor. La verdad que me dejó impactado y lo invité a que también nos dé una mano con esto de los residuos, cuáles son unas estrategias inteligentes para pensar para el futuro. Y también lo pensé desde el lado de abrir, ya que estamos en un Zoom, y abrir y que entiendan la dimensión que tiene nuestra universidad, las carreras alucinantes que hay como de ciencias ambientales, como de ingeniería en materiales. Así que si me está escuchando ahí, si tiene preparado algo, estoy más que interesado en escuchar lo que tenés para enseñarnos, de tus perspectivas, de tu carrera. Bueno, qué A ver si introducción, ¿eh? Muchas gracias. ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto, ¿Se escucha Leo. bien, amigo? Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gonza, por invitarme, por la introducción. Gracias, Agus, por este documental. Está realmente muy interesante. La verdad que es apasionante el tema. Una vez que te metes y empezás a investigar cómo funciona toda la gestión de residuos, eh, genera algo realmente apasionante, excitante. Es un tema increíble. Bueno, cuando estaba viendo tu documental me acordaba las clases que tuve con muchos profesores sobre este tema. Yo, como dijo Gonza antes, soy un estudiante de Ingeniería de Materiales y bueno, en el siglo XXI es una carrera que se supone que es para diseñar, proyectar, saber cómo utilizar todos los materiales. Si no tiene una parte de reciclado, de aprender cómo funciona el sistema de reciclado y cómo hacer para reciclar los materiales, es totalmente incompleta. Y cuando, cuando estaba viendo el documental me acordé de muchas charlas que tuve con ellos, con los profesores y todo, pero rememoraba básicamente también un poco mi vida, porque cuando, cuando somos chicos, la verdad, cuando casi en toda nuestra vida la mayoría de las personas no tiene conciencia de lo que genera simplemente tirar el plástico a la basura o lo que sería la comida que generás y tirás a la basura y lo dejas ahí, como que te desligás totalmente de eso. Realmente tomo lo que dijo Gonza antes, que esto es colectivo, pero hasta que no haces el clic vos, es muy complicado empezar a cambiar lo que sería tomar esas decisiones, es muy complicado. Empezar a reciclar y empezar a tener una conciencia social sobre el reciclaje más importante. Bueno, yo podría hablar mucho sobre cosas técnicas
de cómo hacer para reciclar y contarles un poco de cómo es el proceso en otros países. Por ejemplo, en los países ricos, digo, ahí por lo general agarran la basura, la separan, agarran lo que sería el orgánico, lo separan, que es húmedo, y después todo lo demás lo mandan a incinerar para hacer energía en muchos de los países, excepto en Europa, que tienen otra mentalidad, pero por ejemplo en Estados Unidos o lo que sería Emiratos Árabes o China ya hacen ese estilo de cosas, además de los residuos, los rellenos sanitarios. Pero también me llamó mucho la atención la historia de la mujer que contaba cómo se enfermó de púrpura. Lastimosamente eso es algo que en nuestros países sucede mucho porque hay mucho desinterés de parte de la sociedad como un todo, y eso genera que no insistamos y que los políticos no le presten atención a este tema de los residuos. Entonces, cualquier empresa y cualquier municipio o departamento o partido tira basura sin ningún predicamento en cualquier lugar, haciendo basureros a cielo abierto ilegales. Cuando, bueno, cada provincia tiene una ley en particular, como decía antes, pero lo ideal hoy por hoy con la tecnología que tenemos acá en Sudamérica sería que hagamos un mejor separado para poder llegar a reciclar. Y sí, como dicen ahí, la ley sin reglamentación es solo papel. No, eso lo simplemente... charlamos en una charla anterior que tuvimos, que pudimos hablar con un abogado que está metido en estos temas y quería aportar eso sin interrumpirte tanto, pero pasa eso, o sea, nosotros tenemos la ley nacional y en base a eso, bueno, cada provincia es como un poco libre, entonces depende mucho de los intereses del gobierno provincial y bueno, de justamente que haya una regulación. El problema es que si no hay una regulación, no hay pautas a cumplir, entonces es como que todo está a una libre interpretación. Eso sería como lo que sucede. Sí, totalmente. Es muy difícil llegar a unificar criterios. Pero bueno, lo primero principal, lo interesante sería que podamos en nuestras propias casas separar los residuos, ya digamos como por un lado orgánicos y por otro lado no orgánicos, como podrían ser plástico, cartones, papeles. Eso es sumamente importante, sería el primer paso, que sería un paso enorme como sociedad. Pero también es importante que los propios camiones de residuos que pasan acá enfrente, tengan lo que sería la separación, la división para poder llevarse una bolsa por un lado y otra bolsa por el otro, porque si no todo el esfuerzo que haga cada uno como individuo en sus propias casas se pierde, se termina perdiendo en el camino, porque se mezclaría todo de vuelta. Teniendo eso en cuenta, aún así es importante separar, porque tal vez vos podés llevar, hay algunos partidos como acá en Avellaneda, vos tenés ecopuntos verdes donde podés llevar lo que sería todos los materiales reciclables, tipo plástico, latitas de botellas, latitas de cerveza o lo que sea. Los podés llevar ahí, cartones, metales que te queden en la casa. Eso es importante, pero una vez que se lo lleva al basurero, podemos hacer, hay un sistema y un circuito enorme de tratamiento, lo llevan al cuartel de transferencia de basura para llevarlo más lejos todavía, lo terminan llevando a zona norte, o si no a González Catán, ya por suerte ya no lo llevan más, pero antes lo llevaban. Otro era en Villa Domínico, ahí es donde están los
rellenos sanitarios. Pero sería bueno que haya empresas o cooperativas que puedan hacer usufructo de esos residuos y poder reciclarlo, como contaba la señora del documental. Si podemos evitar tirar los que serían los plásticos, eso sería estupendo, porque la mayoría de los plásticos se puede reciclar, pero hay un 40% que se llaman termorrígidos o termoestables que no se pueden reciclar simplemente cuando los quemás se hacen cenizas, se calcinan, entonces simplemente serviría para hacer energía, pero el otro 60%, si vos los separás y los fundís, los podés volver a usar para hacer otros productos nuevamente. ¿Está bien? Por ejemplo, hay una empresa en Bernal que hace madera plástica, no sé si alguna vez la escucharon. Ahora no me acuerdo el nombre de la Botellas de amor empresa, se llama. Esa. Es increíble. Hace madera plástica, capaz que no sé si alguna vez escucharon el término, básicamente es agarrar plástico, cortarlo, triturarlo y ir fundiéndolo y haciendo maderas que pueden servir para hacer casas o jardines, o sea, básicamente elementos de jardines como mesa de jardín o banquitos de jardín o decks, pero imagínense el potencial que tiene que vos podés hacer una casa con material reciclable. Es increíble. O sea, parece medio que una cosa de un cuento fantástico, pero se puede hacer en la realidad. También está bueno, por ejemplo, hay otros, en Córdoba, por ejemplo, hay emprendimientos que están haciendo tejas, ¿viste? Las tejas para las casas, también de plástico. O sea, van mezclando plástico, dependiendo, ellos ven lo que sería la mezcla necesaria y terminan haciendo tejas nuevas que terminan siendo más baratas encima, teniendo un rol social muy importante para la gente que todavía, con todo el problema que hay de gente que vive en la calle. Realmente es una industria, podría ser una industria que realmente ayude mucho al país, porque es inmenso y todavía hay mucho que trabajar, muchos pasos a dar en ese sentido. Y lastimosamente, como se vio antes, todavía en el país no está, bueno, en realidad no solo en el país, sino en toda Latinoamérica, no está la cultura de, digamos, separar y reciclar. Es algo triste todavía. Y después, también, si vamos más allá, tan grande que no solamente los plásticos son, digamos, el problema número uno por todo lo que generan en los océanos y en el medio ambiente, pero también los metales es otra cosa que crea problemas también en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Tenemos un problema enorme en la humanidad con lo que serían los desechos electrónicos, que bueno, nosotros no nos damos cuenta, tiramos el celular viejo, lo tiramos, compramos otro y fue, ¿entendés? Pero adentro de esto hay gramos, centenas de gramos de un montón de metales que después terminan yendo al río y contaminando, y la población toma el agua de ese río y se contamina, como le pasó al caso del documental, de la señora del documental. Adentro de las laptops también hay un montón de plástico. Bueno, en una laptop, un celular, bueno, no pasa nada, pero somos millones de personas y eso se va sumando, el volumen es impresionante. Es muy complicado y tiene su propia lógica de
de reciclaje especial. Bueno, incluso hay países como en India que importan celulares y ropa antigua para, digamos, reciclar, o sea, separarlas y reciclar. Digo ropa también porque la mayoría de la ropa está hecha de polímeros, o sea, de plástico. Cuando nosotros pensamos en ropa, por lo general viene alguien y dice algodón, pero la mayoría de la ropa tiene un porcentaje alto de poliéster o poliamida que eventualmente se desecha. Y más con esas ¿cómo se llama? Esas empresas de estilo Zara, que cada 2 semanas largan nuevos modelos porque es su estilo de mercado, su estilo de producción. Acá, Nasil, preguntan si hay lugares para reciclar celulares, las baterías que habían comentado de litio o cosas rotas de computadoras, por ejemplo, si hay acá. Muchas gracias, Cha. Sí hay, pero no en todos los municipios. En Almirante Brown creo que tienen uno de los mejores dispositivos de recolección para ese tipo de residuos. Pero, por ejemplo, sí, es verdad que la Shell reciclaba. Hace bastante tiempo reciclaba bastante. Eso, Perdón que no sé si me, lo perdón siguen que me haciendo. perdón que me meta ahí, que justo hace poco hice un informe sobre pilas. En realidad es la Action la que recibe las pilas, porque hay un plan, digamos, dentro de lo que sería Ciudad de Buenos Aires, que se llama RIP Pila para reciclado de pilas, que lo que se hace es, se juntan las pilas, también en los puntos verdes de la ciudad y también en las farmacias del Doctor Ahorro, son esos 3 puntos, y se traslada a Santa Fe, donde hay una planta de termofusión, donde ahí, digamos, la pila recibe en altas temperaturas, se le sacan algunos materiales, algunos se reciclan y otros, digamos, se queman. Digamos, lo que sucede con un poco, ahí sumando un poco a lo que decía Leonardo, es que hay con esto que vos decías también de la incineración y el tema de la creación de energía, digamos, que sucede en algunos países, es que hay un movimiento mundial anti-incineración, digamos, que es muy fuerte el planteo que se hace en contra de esta clase de reciclado que tiene que ver con la incineración. En otros países sí se genera, que yo, bueno, un poco de eso lo agregué en el documental, la gente de Farm dice, bueno, ese material se podría reciclar y no llevar a incinerar, porque muchas de esas calderas, por ejemplo, funcionan con grandes, con cartones sobre todo, ¿no? Entonces digo, es interesante esto que vos planteás de lo que se genera en otros países y sobre todo que hay otros países del mundo, muchísimos otros países del mundo, sobre todo con mayor nivel económico, que reciclan mucho más, que las leyes, como bien planteaban en el chat, están como más avanzadas. Y acá en Argentina, digamos, estamos bastante atrasados con todo el tema legislativo y además todo el tema también de medidas, como bien ustedes decían, que las provincias hacen lo que quieren, también lo mismo sucede en Buenos Aires con los municipios. En realidad la ley nacional le da el poder a las municipalidades, ¿no? Y hay algunas municipalidades que tienen puntos verdes como súper aceitados y otras que no hacen nada. Entonces, bueno, es interesante respecto a esto, por ejemplo, el tema de las pilas, digo, no hay una legislación nacional. Sí está la ley en Ciudad de Buenos Aires, pero no hay una legislación nacional. Y la Universidad de La Plata, que esto me parece interesante, sobre todo también estar teniendo esta charla en el marco de la universidad, tiene una planta piloto de reciclado de pilas. Pero bueno, está solo en La Plata, que se llama Plapimu, la planta, está solo en La Plata y la idea es ver si se puede replicar en otras plantas, en otras provincias y en otras universidades. Que me parece súper interesante ahí también como comprender el rol de la universidad en un montón de cuestiones que tienen que ver con estos temas, ¿no? O sea, como bien decían, como de que me interesa, de compromiso y de ver qué se puede hacer y qué rol puedo tener, ¿no? como universidad también aportando a los temas ambientales. Y lo último es que respecto al reciclado de todo lo que es residuo electrónico, que se llama RAE, ese tipo de residuo, se está tratando una ley para ver si este año sale alguna ley sobre RAE. Entonces digo, es como que está todo ahí, ¿no? O sea, digo, el interés que hay también a nivel social, digo, también hay un interés legislativo, un interés político cada vez más,
pero que claramente venimos con mucho atraso, porque hay más de 5.000 basurales a cielo abierto, que este me parece que es uno de los principales temas de conflicto, que no puede seguir habiendo basurales a cielo abierto en Argentina. O sea, el basural a cielo abierto es un lugar donde va y se tira basura y no se hace nada, más que a veces tirarle tierra encima. O sea, es súper grave, no hay tratamiento de lixiviado, no hay tratamiento de suelo, no hay tratamiento de venteo de la contaminación del aire. Desde que saqué el documental, muchas personas me contactan de provincias como desoladas, como diciendo, che, acá la basura va y sobre todo en municipios chiquitos, va a basurales a cielo abierto. Yo hace poco fui a una en Exaltación de la Cruz. Nada, es como tiro basura, como si estuviera haciendo una montaña de arena en el mar y yo con la palita voy tirando arena y cada vez hago más grande esa montaña. Eso pasa, ¿no? Y me parece como súper, súper grave. Y otra cosa que quería sumar, que ahí vi que fue uno de los primeros comentarios que decía Carla, que dice, profe, me quedé pensando en lo que dijo una de las vecinas, que decía el 50% de la basura lo producen los propios consumidores, que es tal cual. Yo me acuerdo que este concepto, que yo lo digo en el primer video, digo que lo que estamos comprando es basura, me lo dice un vecino. Yo tuve como mucho acceso a información a partir de los vecinos autoconvocados de González Catán, que la verdad que es tremenda la lucha que tienen ellos, y bueno, fue muy importante poder hablar con ellos. Y en una vez que íbamos en un micro escolar, que íbamos a la SEAMSE de San Martín, íbamos en el micro y un vecino me dice esto, me dice, lo que pasa es que lo que compramos es basura. Entonces yo me quedo, ¿viste? Y digo, no me lo dijo un científico, no me lo dijo, o sea, me lo dijo un vecino que sufre las consecuencias de la basura prácticamente, ¿no? Que muchas veces también es de acá de donde sale la conciencia, pues, che, loco, yo me estoy enfermando por esto, o sea, dale, media pila. Y yo me quedé y dije, claro, tiene razón. O sea, fue como que fue esa frase sola que me dijo este vecino para que yo empezar a ser consciente. A veces se puede evitar y otras veces no, de cuando compras basura. O sea, mañana es mi cumpleaños, ¿no? Nada que ver. Pero fui a comprar una torta para festejar en un lugar que me gusta mucho, que son muy ricas las tortas. Me dieron una caja innecesaria, preciosa la caja, a ver, el packaging divino, pero totalmente innecesario. Y ahí yo dije, ¿por qué no me vine con el tupper? Porque yo lo sabía esto, ¿no? Y sin embargo me olvidé, dije, ¿por qué no me vine con el tupper? Que hay una Instagramer que es la loca del tupper que promociona todo esto, ¿no? De que siempre ella hasta va a comprar helado con el tupper. Digo, esto que uno dice, ¿cuánto responsabilidad yo tengo como consumidora? ¿No? De que yo tranquilamente sí sé que voy a ir ahí y sí sé que tienen un packaging innecesario. Y bueno, y sin embargo me olvidé y hice un documental y todo y me olvidé de llevarme el tupper. Y bien lo que vos decís acá, Carla, de que está Claucol, que justo los vecinos me dijeron, el 5 de junio hay un festival en la puerta de Claucol, de ahí de González Catán. Es una empresa que seguramente conocen de pinturas, que tiene un montón de denuncias por contaminación, que está ahí muy cerquita al relleno sanitario, y que como bien decía no me sale a Mirko de Taller Ecologista, que decía que los basurales en general se ponen en zonas donde hay muchos focos contaminantes. Entonces, como bien decía una de las vecinas, digo, no está solo el relleno sanitario, hay tosqueras, hay un cementerio de autos, hay un cementerio, está Claucol, hay un montón de focos contaminantes. Entonces, no es menor decir que el agua de esa localidad no es apta para el consumo humano porque tiene plomo, o sea, no es cualquier cosa, no es que estamos hablando de cualquier cosa, es grave lo que estamos hablando, ¿no? Entonces digo, y claro, y hay varios focos contaminantes en este lugar, no es que solo hay un foco contaminante. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué genera? Que era lo que decía el otro abogado. Para instalar un relleno sanitario tendría que haber un estudio de origen de impacto ambiental. Tendría que haber un estudio de impacto ambiental. A veces se hace y a veces no. Lo que pasa es que ese estudio depende muchas veces del privado que va a poner la planta. Entonces, ojo con esto, porque hay que ver cuán controlado está también ese estudio que se hace, ¿no? Entonces, se debe hacer un estudio previo a que se ponga el relleno y posterior, o un tiempo después, para decir, ok, este relleno sanitario realmente contaminó esto, realmente generó esto, porque si no yo no puedo unir como causa y consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? La SEAMSE se abre y dice,
no, yo no soy culpable de que tu agua no sea apta para consumo humano, porque tenés el cementerio de autos, porque tenés Claucol, ¿se entiende? Lo mismo pasa con Claucol. Claucol puede decir, no, vos no estás enfermo de cáncer porque yo contamino el aire, sino que hay una tosquera, un cementerio de autos. Entonces todos se van pasando la pelota y es en lo que el ecofeminismo llama la zona de sacrificio, que en general tiene que ver con lugares donde tampoco tienen los recursos para poder defenderse. La vecina misma lo dice, los vecinos ya no tienen más plata para poder defenderse, tienen que contratar un abogado, digo, no es fácil como luchar contra todos estos, digamos, sistemas, ¿no? A ver, no sería... ¿Puedo hablar? Creo que se armó el debate en el chat, Ah, pero yo sí, ahora ya... sí, pido la palabra, no sé si se puede. Y Sí, también sí, por él supuesto, él sí Elvio. había levantado la mano al principio. No, creo me que eso acuerdo. era viejo de la votación, no sé bien, pero bueno, dejemos a Elvio y de última Ya levanten la después- mano. Yo, Y después no, ordenamos. No, yo puse una Primero, pregunta en el chat que la profesora justo la estaba por leer y la puse Ah. en el chat, la profe la estaba leyendo. Me gustaría que responda esa pregunta, la profe, si puede. Por favor, obvio. Me encanta, Jessy, que hayas puesto este tema. Me encanta. O sea, el tema empresas me parece súper, súper importante. Que eso lo digo también en el cuarto capítulo. La ley de responsabilidad extendida del productor o ley de envases. O sea, tal cual lo que vos decís, Jessy, o sea, porque, digamos, la empresa, supónganse, no sé, que tomamos la empresa La Serenísima, ¿no? Con toda la emisión de packaging y toda la emisión de nada, sachets o lo que sea, que es reciclable o no reciclable, que emite en el mercado, no hay una regulación para que se haga cargo. Entonces eso también es súper importante, digamos, poner todos los actores. Obviamente que no hay que tirarle toda la culpa a la ciudadanía, tal cual, pero frente a una no reacción, por eso digo, esto muchas veces se compara con el feminismo, digo, yo puedo decir, che, pero ¿cómo la madre, o sea, la justicia patriarcal no se pone del lado de la madre, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Digo, que el padre no aparece, lo que sea, ¿no? Y uno dice ahí, pero no le puedes echar no le puedes echar todo el fardo a la mujer que encima se tiene que hacer cargo de... Pero sin embargo, frente a la realidad en la que yo me encuentro, lamentablemente es la mujer la que tiene que empezar a golpear puertas o ir a buscar otras personas que la ayuden. Digo, en este caso pasa lo mismo. Digo, en lo ideal, sí, lo ideal sería que, como lo dijo una de las vecinas de Catán, dijo, la basura es resultado de la falta de educación y obviamente de un sistema capitalista monstruoso que lo único que hace que crece es si yo sigo produciendo, ¿no? Y se piensa que el planeta es un barril sin fondo, que yo eternamente puedo hacer esto. Entonces digo, obviamente que lo ideal sería que la empresa se haga cargo, por eso tiene que existir una ley, pero bueno, frente a que eso no pasa, es como, ok, el poder también lo puede tener la ciudadanía, el poder también lo puede tener el Estado, que era lo que yo también decía en uno de los capítulos, que medie entre cooperativismo y la ley de responsabilidad extendida del productor, porque muchas veces la ley estuvo a punto de salir en Argentina y sin embargo no se tenía en cuenta el trabajo de las cooperativas, por ejemplo. Entonces, era una ley de responsabilidad extendida del productor que dejaba de lado el trabajo de los cooperativistas y el trabajo de cartoneros y cartoneras que venían haciendo el trabajo de manera, entre comillas, ilegal, porque en un momento también hubo un quilombo con Macri que decía que la basura le pertenecía a la ciudad y que no la podían tocar los cartoneros. Digo, toda esta lucha de todo esto es bien de base, es bien de romper las estructuras. Entonces, me parece bueno esto que vos tratás que vos justamente me preguntás del poder del poder privado, porque es súper importante, pero digo, tiene que, como todo, o sea, frente al libre mercado yo tengo que poner un límite. Frente a la falta de educación ambiental, se tiene que educar al ciudadano, porque si el ciudadano, por ejemplo, el día de mañana no lleva el sachet al punto de reciclado que tal vez le pone la Serenísima, estamos en la misma, ¿no? Entonces digo, es como una cadenita, ¿no? De todo el mundo. Yo quería... No, primero está muy bueno el video porque abre un poco toda la temática esta que es muy profunda y la verdad da
para hablar horas. A mí me trajo, yo tengo 60 años, me trajo a recordar hace 25 años, sí, más o menos 25 años. Yo tenía militancia ahí en la zona de San Martín, en la zona de Villa Lanzone, que es donde está la puerta donde está el parque, y al lado del parque está el basural. En ese año, que yo creo que tenía 36 años, había unas movilizaciones, se estaba organizando el barrio contra el basural ese que estaban por abrir, porque ya el SEANSE estaba, y se estaba organizando el barrio contra ese. Se hicieron un montón de marchas, movilizaciones, vino la policía, reprimió y demás, y al final se impuso. Y se impuso, y hoy ese basural que hace 25 años comenzó, es una montaña, porque yo paso seguido ahí yo vivo en Moreno, paso seguido por el Camino del Buen Aire, y es una montaña que parece una sierra cordobesa, la montaña de basura, y empezó, y yo la vi, cuando empezó no era nada, y ahora están abriendo al lado otro, le ponen una bolsa, que ellos dicen que no contamina, se pone de base una bolsa gigantesca, y arriba de esa bolsa le empiezan a tirar basura, le tiran tierra, le siguen tirando basura, y así van armando una montaña. Eso es lo que hacen, y está hecho a la costa, que eso es gravísimo, porque ese es un punto tremendo del SEAMSE, que está hecho a toda orilla del río. Del otro lado de la montaña de basura corre el río Reconquista. O sea, estás contaminando napas. Del lado oeste, que está Villa Lanzone, y está Villa Libertad, y está, hay otro para el otro lado, son todos territorios bajos. Entonces esa contaminación baja, porque la gente vive en tierra baja, en tierra que la napa está muy alta, está a flor del piso, digamos. Entonces toda esa contaminación fluye. Sumémosle que hay montones de gente que cruza todas las noches, tipo 7. Si uno pasa tipo 7 de la noche en invierno por el Camino del Buen Aire, tenés que pasar con el auto a baja velocidad, porque hay gente que se cruza la autopista, porque intenta entrar, se ve que entran al SEANSE para escarbar la basura y sacar cosas. Entonces es un foco infeccioso eso realmente, ¿no? Y el riesgo que es para la gente que cruza, cada tanto debe haber algún muerto y lo deben tirar, no sé qué harán con los muertos ahí, porque es infernal la cantidad de gente que cruza ahí el Camino del Buen Aire. O sea, la situación es por demás de grave. Del otro lado, donde también hay SEAMSE, que es Quilmes, yo el que contabas vos, ese no lo conocía, pero el de Quilmes, del otro lado, están los bañados del Río de la Plata. O sea que tenemos acumulación de basura en Buenos Aires, en zonas que son hipercontaminantes, que no debieran ser, que debieran ser reservas ecológicas, en lugar de toda la costa del Reconquista debería ser una reserva ecológica en lugar de tener un basural. Sí, Es una tremendo. cosa, Elvio, que te sumo, que me parece interesante esto que vos estás diciendo, es que de todas maneras la SEAMSE de San Martín, digamos, es la que tiene mejor tecnología del país, es la más desarrollada, cambió mucho Sí, esa sí, sí. Planta. Yo la fui Sí, sí. a ver con los vecinos, como le contaba, y hay producción, por eso yo le digo también el documental, digo, hay Ahí hay producción de biogás, cooperativas. Sí, hay sí. cooperativa de separación, hay planta de lixiviados, hay compostaje de hojas, o sea, la verdad Sí, es que sí, es una ciudad por dentro, y fue mejorando un montón, fue mejorando un montón. Tiene muchísima inversión esa planta también, o sea, hay mucha inversión, digo, yo también como para intentar con esto, y me parece importante también, sobre todo que acá hay muchos y muchas periodistas, me parece importante también, creo que, aportar información, ¿no? Me parece importante buscar con información, hablar con gente de SEAMSE, digo, como, digamos, sacarnos quizás algunos mitos que tal vez tenemos y dar información. Esto me parece importante también cuando uno habla de estos temas, porque me ha pasado, digamos, que te hierve la piel, como que si no puede ser, ¿no? Que se contamine, no puede ser que la gente se enferme, como que te indignás, entonces como que empezás como desde la indignación, y me parece importante nuestro rol como comunicadores y comunicadoras,
aportar información con datos para que las personas, porque no todo el mundo tiene tiempo ni para investigar, ni tampoco es su rol en esta sociedad, para que las personas tengan datos y que se diga, che, esto no puede seguir pasando más, ¿no? Entonces digo, eso me parece importante, interesante, que desde ese lugar nos interesemos por estos temas. Recién que la compañera decía Clau Col, bueno, chicos tienen que desde sus medios y de donde labura, hay que investigar Clau Col. O sea, como eso, ¿no? Hay que ir a esos lugares, hay que llevar esos lugares a los medios, llevar esos temas a los medios. Abrir el juego, porque si no es como todo, se lo dejamos todo el juego a los mismos actores, a los mismos intereses, y nadie se mete con esos temas, y repito lo mismo que quizás repite otra persona. En cambio, al ir, a mí me pasa, que tal vez viene el de la SEAMSE, a mí me ha pasado, yo he sacado notas de SEAMSE en el diario, y llamaron de SEAMSE para amenazar que sacaban la pauta. O sea, no es pavada, hay toda una estrategia, como bien alguien que recién nombró a las megamineras, hay toda una estrategia detrás para que estos temas no se hablen, hay toda una estrategia detrás para que estos temas, digamos, no se toquen. Entonces yo puse lo que dice la SEAMSE, si ustedes se fijan en el documental, ¿no? Hay una parte que yo quería leérsela a Manuel, que después me olvidé, pero quería que se leyeran, digamos, esas partes que quedaron solo en sonido, solo en lectura, que responde la gente de Clau Col, de SEAMSE, y dice esto, de que no hay relación entre digamos, la contaminación de napas, y no hay relación con el relleno, ¿no? Entonces digo, bueno, okay, yo como periodista... Eso ya en aquel momento era todo un debate, porque ya nos decían hace 25 años que eso no era elemento de contaminación. Bueno, por eso, como periodista, ¿qué hago yo? Digo lo que dice SEAMSE, claro, muestro la gente enferma, por eso era algo que yo quería hablar con ustedes, el tema de fuentes. Hablo con gente enferma, hablo con gente de SEAMSE, hablo con ambientalistas, hablo con un abogado, hablo con una enferma, vos saca tu propia conclusión, ¿no? O sea, claro. Digo, yo te digo, la SEAMSE se crea en plena dictadura, ¿no? Entonces, todavía también hoy en día venimos teniendo consecuencias de políticas ambientales tomadas durante la dictadura, o sea, como deudas de la democracia también. Perdón, como para decir, y el primer dueño fue el padre de Macri. La empresa, el primer dueño del SEAMSE fue el padre de Macri. Y también ver, obviamente, qué empresas hay dentro de la SEAMSE. Hay muchos intereses económicos ahí. Muchos intereses económicos. Y muchos intereses que les interesa la basura porque es y ni que hablar de la industria, no, y ni que hablar del negocio del transporte, que ese es otro foco también, el tema del transporte. Porque cada municipio, ¿cómo se factura la basura? Vecino o vecina paga el impuesto municipal, que el impuesto municipal cubre el tema de los residuos, y el tema de los residuos es que el municipio le paga a la empresa transportista y después le paga a la SEAMSE según el peso de ese transporte. Entonces, ¿cómo yo, como vecina, no voy a decidir qué se hace con la basura si yo lo pago? O sea, cada uno de ustedes con sus impuestos está pagando este sistema. Entonces, si bien es esto de decir, ok, yo individualmente no tengo cuánto peso tengo, y sí, tenés un montón de peso, porque al fin y al cabo nosotros estamos financiando este sistema. Entonces es heavy de ser conscientes de eso, ¿no? Una de las compañeras que quería preguntar, creo que estaba anotada en la lista, Elsie Martínez, si querés preguntarle. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Yo soy licenciada en Gestión Cultural. Y pensaba mientras veía el documental, yo por ejemplo tengo dudas respecto de la separación de los residuos. Yo me crié en una casa grande, mis abuelos vinieron de España, de la época de la guerra, y teníamos quinta en casa, y era todo abono para la tierra. Y hoy en día, digamos que también eso de transmisión, digamos, de generación en generación se perdió, porque los modos de vida no solamente apuntan hacia mayor consumo, sino que también otros estilos de vida, con la gentrificación, el crecimiento de la población. Bueno, hemos ido reduciendo nuestros hábitats, ya no tenemos la quinta, ya no comemos de la quinta, no solamente eso, sino que tenemos una cocina mínima integrada con el living, que son los nuevos diseños, integrada con el living, entonces en la cocina tampoco hay lugar para
alojar todo ese diferente tipo de basura que hay. Hace poco escuchaba en la radio un periodista que decía, sí, estoy reformando mi casa porque quiero separar la basura. Y me pareció genial. Lo que pasa es que hoy por hoy, ¿quiénes tienen también esa opción de poder separar la basura, digo, por una cuestión de espacio, y mantenerla en la casa durante un tiempo, porque por ahí te la vienen a buscar, pero pasa una semana, 15 días, un mes, y la realidad es que no tenés espacio o no podés tenerla. O si no, tenés que ir a llevar vos mismo la basura y juntás cosas y tenés que ir, si no tenés auto, vehículo, algún medio de transporte, tenés que ir transportando también eso. Entonces me parece que todavía desde las políticas públicas no solamente falta información, sino también la facilidad, la comodidad de que los ciudadanos, las ciudadanas, las personas podamos digamos, colaborar de esa forma. Y por otro lado, quería también comentarte que en Paraguay hay una orquesta que se llama Cateura, que hizo sus instrumentos en base a la basura y bueno, y recorre todo el mundo tocando, la verdad es que se hizo re famosa. Que es también con chicos, con chicos que tienen problemas, digamos que apunta a la inclusión. Me encanta, Elsie, que gracias por tu aporte y lo que trajiste me parece súper enriquecedor poder también escucharte a vos desde el aporte de tu conocimiento. Me hiciste acordar que el 4 y el 5 de junio los y las invito al Congreso de Cuartistas, que es un congreso que se está organizando entre Argentina y Chile. Los pueden encontrar en Instagram. Cualquier cosa en mi Instagram es Cronista Millennial, y ahí yo estuve publicando algunas cosas del Congreso. El otro día justo nombraban a esta orquesta, la verdad la conocí el otro día y ahora la vuelven a nombrar, así que la voy a buscar, porque yo me había quedado pendiente de googlearla. Y me hizo acordar que yo mientras hacía el documental, conocí una señora que tiene una asociación civil acá en el oeste que se llama Abuela Naturaleza, que ella lo que hacía era recorrer colegios con una obra de títeres, y que cada títere representaba un residuo distinto para separar. Uno era el señor cartón, el otro era... ¿no? Entonces digo, con este lenguaje también como de títeres, digo, me parece interesante también lo que vos estás trayendo como para decir, bueno, desde el arte y la cultura también puedo desarrollar este mensaje, ¿no? Y tal cual, obvio, el estilo de vida nos fue llevando a esto, o sea, desde los inicios de la humanidad hasta la primera revolución industrial, desde la actualidad hasta la primera revolución industrial generamos más residuos que desde el inicio de la humanidad. Entonces, claramente esto que se está generando tiene que ver con el estilo de vida que estamos teniendo, o sea, no hay dudas de eso. Claramente molesta, claramente tenemos que cambiar parte de nuestro estilo de vida para separar, es verdad, pero bueno, es quizás a veces organizarse en comunidad, digamos. Yo hace poco habíamos vendido el auto, estaba sin auto, entonces juntaba la basura a mi viejo y pasaba a buscar la basura reciclable de mi hermano y mía y la llevaba al punto verde. Digo, a ver, no era lo más cómodo, pero era la manera de separar. Entonces a veces tal vez hasta es repensar algunas estructuras en comunidad para ver cómo separamos la basura. Eso está bueno también. Es incómodo, va en contra de nuestro día a día, como también hoy hay un recontra replanteo del sistema alimentario y de cómo nos alimentamos. Sí, es más fácil y más rápido ir a un hipermercado, comprar toda la comida ahí, meterla en bolsas, que tal vez ir al almacén del barrio, que después comprar el bolsón agroecológico de la UTT, que si hago esto, que si hago la otro. ¿Es más lento? ¿Es más incómodo? Sí, pero bueno, estoy apostando a un estilo de vida distinto, ¿no? Entonces también es como, bueno, es un replanteo y lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo cambiar los hábitos, eso vos lo debés saber muy bien, porque son costumbres y el estilo de vida de hoy no nos lo permite muchas veces, pero bueno. La verdad que sí. Bueno, la siguiente pregunta levantó la manito Ezequiel García, así que tenés tu palabra.
A ver si Ezequiel está ahí. Lo perdimos. La dinámica de la discusión y del Zoom totalmente tomado por la gente, que mi cronograma que tenía preparado no funcionó, pero vamos a continuar. Hola, 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 ¿sí? Ahí está Ezequiel, genial, ¿Cómo va? puedes ¿Todo preguntar. bien? Todo bien, por suerte. Intentaba encender la cámara, pero no pude, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te felicito por el documental, está muy bueno. Yo soy estudiante de la UNDAP, pero no de periodismo. Mi vínculo llega por mi trabajo, soy licenciado en comercio exterior y me especializo en cargas peligrosas. Trabajé para Monsanto, para Biogénesis. Bueno, ahora estoy con una operación ya hace unos cuantos años de lo que es la parte de packaging de Beauty and Home, todo lo que es, imagínense, shampoos, bebidas, envases PET, etc. Y recién tocaron el tema de responsabilidad Extendida del extendida. producto. Exacto. Bueno, estuve un año viviendo en Colombia por este trabajo y en España por lo mismo, por la misma empresa. En 2019 se sancionó en el Parlamento Europeo la gestión, digamos, integral de responsabilidad extendida, y un poco la reubicación otra vez en Argentina tuvo que ver con esto. En 2019, creo que, no sé si mencionaste, está todavía el borrador en diputados de lo que es la propuesta de extender la responsabilidad compartida a las productoras principalmente, y bueno, hoy no estoy con el puntual de lo que es, digamos, el polipropileno, pero estoy con un producto que se llama Masterbatch, que es lo que le da color básicamente a todo lo que es el plástico. Y parte de este borrador que se presentó en diputados era que las empresas generadoras de los envases debían capacitar o instruir a todos los actores. Si dibujáramos como una pirámide cómo funciona la gestión circular de los residuos, tendríamos en la base de todo lo que es capacitación, y por último, casi en la parte de arriba, sería la parte digamos, de disposición final, para que se den una idea, y todo lo que hay en el medio, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Y bueno, trabajo con unos cuantos municipios asesorando en estos temas, además de mi responsabilidad que les explicaba, es principalmente en Cono Sur, en países de Sudamérica. Es la operación que manejo de este producto, que se llama Masterbatch. Y un tema súper importante que va más allá, o que se extiende el residuo, que quería aportar, más que nada, tiene que ver con los microplásticos. Para que se den una idea, cuando el envase PET, que es el más conocido, que es un tipo de polímero G2 que se degrada, se envejece con el sol, principalmente, como la luz solar como catalizador. Imagínense un trapo que se deshichala y empiezan a quedar pedacitos de ese trapo, pelusas. Con el plástico pasa exactamente lo mismo, pero esas pelusas es el material más degradado. Y empieza a filtrarse, se filtra en los suelos, se filtra en el agua. El año pasado, antes de la pandemia, con la Secretaría de Ambiente y de Cuencas, fuimos hasta la costa, hasta la costa bonaerense, y se hicieron un muestreo.
y ya hay presencia de microplásticos. Es irreversible la contaminación de microplástico porque no se puede filtrar, básicamente. Entonces, queda en los peces, hay presencia de microplásticos en el tejido muscular o celular de los peces, como consecuencia de esta degradación. Así que bueno, mi trabajo dentro de la empresa es, además de la gestión de comercio exterior, es capacitar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque va con lo que es la política o alineándose a lo de responsabilidad extendida. Y lo otro, más complejo, un nuevo escenario, mayo del año pasado, perdón, en Boston, donde está la filial de la empresa, fue la última vez que viajamos, y se hizo, bueno, cada vez que se hace imagínense cómo se hace un presupuesto anual de toda la producción que se espera, o el proyectado, o el forecast de producción que se hace de material, ¿no? La cantidad de plásticos que producimos o que se consume en Latinoamérica, no tienen ni idea, es enorme. Entonces, se tienen que hacer unas proyecciones que se llaman forecast. Y el consumo de este producto es enorme. Y tenía un componente que entraba nuevo en la variable, que era el factor pandemia, en particular en los envases de un solo uso. Con lo cual se proyectó un 20% más de incidencia de residuos. De lo que hay, de la línea anual que se proyecta, se estima que en estos años de pandemia, del que pasó y del que estamos teniendo ahora, hay una variable extra de un 20% más, en el particular de los productos de un solo uso, que es catastrófico eso, porque satura literalmente, como hoy dijeron, la capacidad de poder gestionar todo ese plástico, el producto que les decía que está presente en esos plásticos. Hay algunas campañas, trabajamos con, bueno, ya dijeron marcas, así que lo están grabando a esto igual. Hicimos una campaña con Sprite, con Coca-Cola, de sacarle color justamente a los envases, no sé si lo vieron. Porque el color, o este Master Batch del que me especializo, creo que lo mencionó uno de los colegas, evita que el material pueda ser reciclado. Básicamente coloreamos para un tema de marca, de campaña. El envase natural sería transparente, pero lo coloreamos por un tema de mercado. Entonces, imagínense lo que significó para determinadas marcas. Es inviable separar el color de lo que identifica la marca, porque es un tema de consumo. Entonces no se puede separar color de marca, y es complicado, pero para no entrar en algo tan técnico, entonces se acuerdan partidas o determinados de volumen que contraigan ese excedente del 20%. Más o menos pudimos negociar esa variable, es decir, bueno, deja de colorear tanto para no tener ese excedente. Y vienen los envases PET plásticos. Estos envases PET son los que decían que se deslachan como un trapo. Y todo ese microplástico va a parar al suelo, va a parar al agua, y es irrecuperable, no es reversible. De hecho, les comentaba que, por ejemplo, en 28 de mayo del 2018, que se sancionó la ley de responsabilidad extendida en España, después se anexó un cuerpo ya a esta legislación, de identificar cada producto, o sea, de qué tenían que identificarse para que no vaya a parar al mar, que era más propenso a deshilacharse. Yo creo que lo más complejo que hoy hay frente a los envases PET en particular, de lo que me especializo, de lo que vivo, es la degradación, porque es irreversible. Literalmente no hay gestión para ese tipo de contaminación, es compleja.
estamos trabajando en envases de que se llaman ERPET, que están hechos de material orgánico. El polipropileno, saben que es la sintetización de una molécula, bueno, para no hacerlo tan técnico, se utiliza un principio de material compostable, así que usarías el envase y lo enterrarías en tu casa o iría a cualquier planta para sembrar. Estamos trabajando en ese tipo de envases, en la colorimetría de ese tipo de envases. Yo creo que para 2023, por lo menos no acá, en algunos países de Sudamérica sí hay proyección de que determinadas empresas, sobre todo lo que son las bebidas de agua, tengan envase RPET, que tiene hasta un 50-70% de posibilidad de ser reutilizable, sin color o con master batch, otro tipo de material. Y lo otro que mencionaron también es que está presente, para que se den una idea, el componente del residuo domiciliario, el RSD, que es el residuo sólido domiciliario, en un 60-80% está compuesto por envases. Que vos ponías el ejemplo de la torta, por ejemplo, que es concreto, hay un excedente de uso de packaging. Y lo que ahora está revertiendo a las empresas, porque hay una máxima que si no te controlas, te controlan. Entonces, es difícil, cuando hay una demanda, poder contraerlo después. Es sumamente complicado. Entonces lo que se hace es revertir la fuente. Hay otro problema que es lo que ya termino, que es bastante importante, que es la huella de carbono. Hacer un envase se utiliza una unidad de energía que se llama joules. Tiene muchísimo consumo de energía. Se utilizan unas máquinas que se llaman, dependiendo, son sopladoras o extrusoras de polipropileno. Hay 4 o 5 más o menos funcionando, y 4 modelos o 4 principios de extrusión, y consumen un montón de energía, son sumamente negativas en ese aspecto, en lo que es la huella de carbono, que es un tema para tratar ya más largo, pero entonces lo que se hace es cambiar el sistema de producción por unas máquinas que se están rediseñando, para justamente evitar la propensión a ese tipo de impacto de huella de carbono, sumado después digamos, al final de la línea, donde tenés el producto ya en la cuenca, en el piso, en donde no tienen que estar. Por ejemplo, para algunos municipios diseñamos espacios libres de PET, donde si viajan a algunos aeropuertos, por ejemplo en el de Boston, no puedes entrar con envases menores a 500 centímetros cúbicos de una botella de las que nosotros usamos acá, no puedes tenerla, tienen que ser mayores de 1 litro los contenedores. Eso es para justamente administrar la curva de la demanda. Y tenés que usar envases contenedores reciclables, reutilizables, por ejemplo, las botellas de metal o ese tipo de material. Hicimos con algunos municipios espacios libres de PET, donde no puedes ingresar con una botella plástica, o el personal solamente utiliza este tipo de envase. Y por último, bueno, para que se den una idea trabajé los últimos 14 años en comercio exterior y pasé por varias empresas de carga peligrosa, o con ISO clasificado como carga peligrosa. Siempre me queda el recuerdo de Monsanto, para que se imaginen, la planta de producción es como, para que se den una idea, es una caja de fósforos, ¿no?
y el espacio donde se almacena es como el océano, o sea que tiene más capacidad de almacenamiento que de producción. Eso es porque lo mismo de antes, si no te controlás, te controlan, y es para pensar en eso, ¿no? A nosotros como consumidores, que tengan más espacio donde estoquear, donde guardar mercadería, que la capacidad para producirla. En todas esas paradigmas estamos trabajando. Me volqué a la UNDAP para justamente, estoy en política y comunicación, para poder perfeccionar el trabajo de explicarle a las personas el impacto de esto y las consecuencias. Ezequiel, ¿vos sí. en qué área qué es lo que estudiás? Me perdí ahí. No, yo soy licenciado en Comercio Exterior, egresé en otra casa de estudio, Ah, y ahora en la UNDAP estoy en técnico en política y comunicación. ¿estás estudiando o estás dando clase? No, estoy estudiando, estoy estudiando. Estás estudiando. Bueno, te Volví agradezco, la después verdad que unos te cuantos súper años. agradezco tu aporte, me parece que está bueno escuchar, digamos, otras voces, ¿no? Dos cosas te quería preguntar, me parece interesante que puedas nombrar el polipropileno, que hay otra consecuencia que tiene, que es el tema de los efectos que tiene en la salud de las personas. Esto me gustaría preguntártelo a vos, porque vos recién hablabas del tema de contaminación de suelos, pero digo, lo que se habla del polipropileno es el efecto que tiene en nuestro sistema endocrino, por el efecto que tiene muchas veces en la simulación que tiene cuando ingresa en nuestro cuerpo con nuestras hormonas. ¿Podrías explicar algo de esto? Sí, básicamente, para no hacerlo tan digamos, técnico o aburrido, funciona como el cuerpo, cuando ingerimos alimentos, trata de procesar los nutrientes, llevarlos a las áreas que corresponde, como una cadena, ¿no? Uh-huh. Y cuando entra el polipropileno no entiende qué es, básicamente. Entonces empieza como una especie de check, donde dice, bueno, ¿a dónde lo envío? Uh-huh. Lo complejo es que como no lo identifica, no lo puede procesar, primero que queda sostenido en nuestro organismo, Uh-huh. sin poder, digamos, como ni eliminarlo, que es lo más complicado. Uh-huh. No lo puede eliminar porque no sabe qué es, no lo puede sacar como por ejemplo, no sé, como una intoxicación, donde el cuerpo dice, bueno, esto está afectándome, pero como es algo sintético, no sabe qué es. Y empieza a tratar de ponerlo en varias partes. Lo pone en los músculos. Esto genera que los músculos literalmente se sequen. Uh-huh. Es en contaminación muy, muy grande, ¿no? Y lo que decías del tema hormonal es que produce, bueno, literalmente no puedes tener familia, básicamente. Infertilidad. Infertilidad, exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Queda alojado en la molécula, en la célula, y recién vos indicabas un proceso que es el que se reproduce en las moléculas del cuerpo, en las células, perdón. Y es uno de los principales problemas de esto. Hay estudios muy avanzados o bastante interesantes que, por ejemplo, cuando está en una botella de agua, explicaba, y el sol como catalizador, este proceso en los envases PET de despeluzarse, sí. Empieza a quedar sostenido en el agua que tomás. Yo por eso en mi casa tengo 2 nenas, me muero cuando las veo tomando con una botella de agua mineral. Utilizando la botellita de agua mineral, que eso es algo que uno en general hace como para no volver a comprar una botella, pero en realidad esa botella uno no lo ve, pero el microplástico se está desintegrando y vos lo estás ingiriendo.
Sí, es terrible. Yo, por ejemplo, cuando vas a una casa y te dan agua, viste, prefiero... Es algo interesante porque casi quedás como... mi esposa me dice tapa, tapita, tapón porque estás obsesionado. Pero no dejás de pensarlo como algo intrascendente y ya lo empezás a ver como algo sumamente importante, evitar Tal cual. Y sabés que una cosa más que te quería preguntar, por ejemplo, la esponja con la que lavamos los platos, la amarilla, esa tiene polipropileno, ¿verdad? Sí, eso es terrible, ¿no? Bueno, digo, y es la esponja con la que lavamos los platos, o sea, lavamos los platos Mm, con esa esponja que va alargando microplásticos, ¿no? Y que no solo, digo, terminan en las napas, terminan a veces sin darte cuenta en tu propio plato que después comes. Digo, me parece que es un tema tremendo. ya el hecho de que esté en fauna marina es terrible, es lamentable. Sí, Porque después, más allá de la cadena que te alimentes, te decía los problemas que hay a nivel, digamos, orgánico, con sí, ese tipo de producto, sí. es sumamente nocivo. Por ejemplo, en un ensayo que se hicieron con el INTI, Ujú, del proceso de envejecimiento de los envases PET, ujú. uno piensa, bueno, probablemente yo esté muerto o no esté más sobre el planeta. Pero no, esto estoy diciendo de días, estoy diciendo de semanas, estoy diciendo de meses. Muchos van a ir a correr a la heladera y tirar el agua, y está bien que hagan eso y pongan una botella de vidrio. Wow, tal cual, Eh, tal cual. porque Ezequiel, sí, perdón que no te quiero robar más tiempo porque sé que hay más personas para hablar. ¿Cómo podemos hacer para contactarte? a mí. Claro, que muchos están dejando los Instagrams o... Ah, dale, sí, te, Igual te Graso, dejo. nosotros lo tenemos en el Ah, grupo, bueno, así que de bueno, última te lo pasamos por mail, así no queda por ahí dale. volando el teléfono personal. No, no, pensé Dale, que el de las redes, digo, por si también los chicos lo quieren contactar por algo. no, yo creo que lo que más me llevo es cómo encararon el tema, ¿no? Creo que con alguien del grupo de UNDAP hablábamos hace unas semanas atrás, y de todos estos años de gestionar cargas peligrosas, capacitarme en el exterior, viajar, ver en el particular de la gestión de los residuos, y hoy en este producto, es interesante ver que la gestión, digamos, o el paradigma no está tanto a nivel, digamos, como institucional, por todas las variables que mencionaron, y está más en los nichos sociales más chicos, ¿no? En la ONG de barrio es la que de repente está súper capacitada y toma un compromiso mucho más grande que cuando vas o te sentás a negociar con Coca-Cola y decirle, mira, deja de ponerle tanto de lo que te vendo porque estamos perjudicándonos todos. ¿Entendés? Entonces, Es que más allá Ezequiel, de perdón que... que te diga, pero claramente a Monsanto, ni a Coca-Cola, ni a ninguna de esas industrias le interesa la salud de las personas. No, no, completamente, completamente. O A veces sea, es simple, es es como cómo facturo más, cómo instalo marca, era lo que decía recién Sofía, marketing y exacto. contaminación versus salud, o sea. A veces es una posición un poco donde estoy de decir, soy una posición de utilería o de compromiso. Y hablaba la otra vez con un municipio de ver todo el plástico que de algún modo me siento responsable, que está en góndolas, que está en, en
en las casas. Bueno, más allá del compromiso, es la parte ética, ¿no? Es decir, bueno, algo tengo que hacer porque estoy responsable, estoy metido en esto. A ese punto iba. Y sí, hay más compromisos en algunos aspectos positivos, tienen un capital, que eso obviamente hace la diferencia, y otras veces no se puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, ahí cuando hay un conflicto de interés muy grande, que lamentablemente termina de algún modo como desilusionando, sí, al trabajo que hacen otras empresas. Pero en definitiva, creo que la capacitación o la formación es indispensable en todo lo que es este tipo de productos. Más allá de las marcas, ¿no? Ahí sí. Ahí yo quiero recoger dos palabras que me quedaron de lo que mencionabas. Formación y compromiso, son dos cosas que estamos ejercitando justamente en este Zoom y que ejercitamos en la Universidad de Avellaneda, una de las universidades del conurbano, unas universidades del Bicentenario, que le inserta esa semilla del compromiso de cara afuera a la sociedad. O sea, todo lo que aprendemos en la universidad, todo lo que aprendemos en las aulas, justamente estamos en una, lo llevamos al territorio, lo llevamos a nuestra profesión, lo estamos ejercitando ahora como futuros periodistas nosotros, y también vos lo venís a buscar mencionaste un montón de trayectoria y lo venís a buscar en la formación acá de la Universidad de Avellaneda, y eso es más que importante. Hemos cruzado algunas palabras en uno de los grupos, la verdad que no nos conocemos, y me sorprende el aporte y todo el contenido que venís a volcar acá en una pequeña aula de periodismo. La verdad que son una de las gratas sorpresas que me llevo de hoy. Sí, o sea, que más que agradecido. Hecho, no sé, creo que hablaba también en el grupo, me decía, tenés información, pero mira, tengo discos rígidos, terabytes de información. Hay algunas cosas que a veces digo, ¿a quién se las doy, no? De cómo se trabajan desde otras, no solamente de otras ciudades, de otras culturas, cómo se trabaja con la contaminación. Eso es enriquecedor, no es lo mismo cómo gestiona alguien de Colombia, la concepción de tierra que tiene, la concepción de cultura que tiene, con la nuestra. Entonces se gestiona mucho más distinto el compromiso, y también eso tiene otro crisol de conocimiento que genera otra tecnología, otro enfoque. Entonces me pude llevar de todas esas localidades, de todas esas personas, de todos esos países, parte de un montón de herramientas que cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, voy volcando a municipios o a capacitaciones. Varios programas les diseñé o les pasé información, y es asombroso. Es un poco lo que decías. Ya para terminar, ¿no? Ya egresé hace bastantes años de otra casa de estudio, y hablaba con una amiga del trabajo y le dije, no, mira, me gustaría hacer esto, quizás empiece a estudiar. Y me dijo, mira, está esta facultad, yo no la conocía, está la UNDAP, es en Avellaneda. Me mostró y compré enseguida, porque de algún modo era mi concepción de espacio donde estudiar, o donde me gustaría formarme en poder entender o darle un profesionalismo a lo que tenía, era que cumpliera más o menos una estructura, ¿no? de estudio. Y nada, súper motivado, la verdad me re gustó, o me está gustando Genial.
el contenido, así que hasta esto mismo, que se dan estas especies como de participación, soy más bien tímido, o a veces, ahora la pandemia ha hecho que no viajara tanto, entonces también puedo tener este espacio para sacarme esta inquietud que decía, bueno, ¿a quién puedo transferirle conocimiento, ¿no? Así que nada, más que yo agradecido a ustedes por la posibilidad. Dale, genial.